les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a este sexto panel del seminario Nuevas Perspectivas en Derecho Internacional Privado, organizado de manera conjunta entre el Instituto Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de Doble Dependencia, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. El tema del panel que nos reúne hoy es Migraciones y Derechos Internacional Privado, y tendremos el honor de contar con dos disertantes de lujo que nos van a estar acompañando, el doctor Eugenio Hernández Bretón, que nos brindará una mirada sobre la temática desde la región, y la doctora Carmen Ruiz Sutil, que nos otorgará una perspectiva de la problemática en la Unión Europea. Les agradezco que nos estén acompañando, y ahora pasamos a algunas de las pautas formales que siempre nuestros coordinadores nos brindan. Buenas tardes a todos y todas. Como todos los viernes, simplemente recordarles que para acreditar la asistencia deben completar el formulario, cuyo link se envía por el chat. Les pedimos que por favor no usen el chat para la asistencia, pues no se computa de esa manera. Si alguno o alguna tiene algún inconveniente, les pedimos que le escriban por privado a cualquiera de los coordinadores. También recordarles que vamos a dejar el debate para el final de las exposiciones. Cualquier pregunta o pedido de la palabra también les pedimos que nos escriban a los coordinadores. Ahora sí los dejo para que dar inicio con este seminario. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí para presentar al primer expositor de nuestro seminario, de este encuentro, que es el profesor Eugenio Hernández Bretón, y de quien voy a leer unas breves líneas de su vasto currículum. Él, como ustedes saben, es coordinador de la maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, y es director también de su anuario. Es jefe de las cátedras de Derecho Internacional Privado y también de Derecho Procesal Civil Internacional en la Universidad Central de Venezuela, como así también en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Monte Ávila. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y tiene una maestría en Derecho de la Columbia University en Nueva York y otra en la Universidad de Tübingen en Alemania. Es doctor de la Universidad de Heidelberg en Alemania, y por otro lado es miembro honorario de ASADIP, miembro titular de la Academia Internacional de Derecho Comparado, miembro correspondiente extranjero de la Academia de Jurisprudencia de Paraguay y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas del Perú, y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de la cual además fue su presidente entre 2015 y 2017. Y su más reciente libro, de otros tantos que tiene y que hemos tenido la oportunidad de leer, es Tesoros de Derecho Internacional Privado y Comparado en América Latina, que fue publicado en diciembre de 2020, del año pasado. Sin más, le damos la palabra a Eugenio. Muy buenas tardes a todos. Ante nada, quiero agradecer esta invitación tanto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, de la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Córdoba, por supuesto, a su Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, a Luciana Scotti, por supuesto, y a Candela Villegas como directoras de esta actividad. Y expresar también, por supuesto, mi alegría de ver ya entre los tantísimos participantes algunos cuantos viejos conocidos, amigos, con quien he tenido ocasión de compartir conversaciones, discusiones sobre estos temas y muchas otras cosas más. Entonces, muy agradecido, y voy con mi presentación. Esta presentación que voy a hacer tiene su base en un artículo que escribí y fue publicado hace 2 años ya, en 2019. Y lo hice para dejar constancia de una situación vivida en Venezuela, en particular, el país donde vivo, donde soy nacional, relativo a la manera en la que se relaciona una situación social colectiva con una intención de regular la problemática de derecho internacional privado en nuestra ley del año de 1998.
Es decir, cómo estamos respondiendo o cómo está respondiendo el sistema venezolano de derecho internacional privado ante una realidad social y sociológica que hemos estado experimentando en los últimos tiempos. Entonces, voy a hacer unos planteamientos de situaciones de hecho, realidades venezolanas. Después voy a hablar de los temas de aplicación ya de la normativa y las experiencias que hemos enfrentado en estos últimos tiempos a la luz de algunos casos que espero que sean del interés de ustedes. En particular, hay alguno que otro caso que tiene que ver con la Argentina y seguramente muchos de ustedes lo encontrarán particularmente interesante. Otros con España en especial, que también van a, por lo menos, dar a entender un poco la forma en la que pensamos y vemos este tipo de cuestiones. Entonces, Venezuela tradicionalmente y hasta hace relativamente poco tiempo fue siempre un país de inmigrantes. Fue un país en el que nosotros estuvimos recibiendo cantidad de gentes que venían de otras latitudes, en particular cantidades de gentes que recibíamos nosotros acá en Venezuela, provenientes de Europa, fundamentalmente. Es decir, el poblamiento del país, la base, la raíz de lo que es la población venezolana, según se fue conformando del siglo XIX hacia el siglo XX, es fundamentalmente la inmigración europea, básicamente la española, la italiana, la portuguesa, esos tres grandes grupos de inmigrantes del siglo XIX para el siglo XX. El siglo XX trajo ya otras circunstancias muy particulares, sobre todo derivadas de la situación, digamos, política, económica de nuestros vecinos. Y entonces hubo también una afluencia importante de inmigrantes provenientes de diversas partes de la América del Sur, de Centroamérica también, y por supuesto de las islas del Caribe. Entonces, esa es la situación que encontramos nosotros prácticamente hasta ya bien entrado, hasta finales del siglo XX entre nosotros para Venezuela. Nosotros tenemos que prácticamente la gran discusión que tuvimos nosotros en Venezuela en cuanto a la conformación de nuestro sistema de derecho internacional privado fueron, bueno, esas realidades demográficas, esas realidades económicas, esas realidades políticas de esa Venezuela que les he descrito de manera muy abreviada ahora. Sin embargo, esta situación ha cambiado drásticamente en los últimos 15 o 20 años. En los últimos 15 o 20 años, nosotros comenzamos a enfrentarnos con la realidad de que cada vez más los venezolanos huían de su país. Esta lámina que estoy presentando en este momento tiene una cita que realmente denota lo que yo podría decir qué es lo que le ha importado realmente a las autoridades venezolanas el enfrentarse a esta realidad migratoria. Hubo cantidad de venezolanos que han emigrado por diferentes razones, por razones, el factor político, persecución y represión, inseguridad personal, delincuencia, escasez de bienes, incluyendo alimentos y medicamentos fundamentalmente, devaluación constante de la moneda nacional y, por supuesto, la más alta hiperinflación del mundo, son razones suficientes para que cualquiera tome esa decisión tan difícil de emigrar. Y la emigración llevó a los venezolanos a muy diversos destinos. Se convirtió en algo frecuente entre nosotros conversarnos y en vez de saludarnos y decirnos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es preguntar, ¿y tú? ¿Y cuándo te vas? Bueno, no hay cifras oficiales, pero más o menos para esta fecha se indica que más de 5,5 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años. Y se espera que para finales del próximo año, del 2022, el número esté cerca de 7 millones de venezolanos como emigrantes en el resto del mundo. Como es de todo sabido,
la ley venezolana de Derecho Internacional Privado del año 1998, y les expliqué a ustedes hace unos breves instantes, tomó en consideración ciertas condiciones demográficas, económicas y sociales venezolanas existentes para la fecha en que se fue elaborando la ley. Y la ley tiene su proceso evolutivo entre la década de los años 60 y la década de los 90 del siglo pasado, es decir, entre 1960, principios, y finales de los años 1990. ¿Qué realidad enfrentaba Venezuela? Las que les describí al principio. Un país de inmigrantes, un país que estaba recibiendo cantidades de gente provenientes de diferentes partes, fundamentalmente de esos países europeos que les mencioné, y después de una cantidad importante de países de nuestra región. Para aquel tiempo, el derecho internacional privado venezolano, sobre todo en lo que tiene que ver en el tema familiar, con el tema del régimen general de las personas y con el tema de las sucesiones, básicamente se fundaba o recaía en el tema o en el factor de conexión de la nacionalidad. Las críticas fueron muchas durante muchísimo tiempo, diciendo, bueno, para un país como este, de inmigración, pues no se justifica tener realmente ese criterio de la nacionalidad, sino que deberíamos cambiarlo por el criterio del domicilio, que fue lo que se propuso en la ley. Y uno de los grandes cambios que introdujo la ley fue precisamente esa, sustitución del principio de la nacionalidad por el principio del domicilio. Un domicilio con unas características muy particulares de las cuales voy a hablar más adelante. Pero en el interín, luego de que la ley entró en vigor, Venezuela cambió. Se transformó de un país de inmigración en un país de emigración. Y aquí permanece una cantidad importante de gente en este país en la que casi yo diría más del 80% de las familias tienen uno o varios miembros en el extranjero. Y hay gente que se ha radicado en muy diversos lugares. En los países de la región, conocido la cantidad de venezolanos, casi 1,5 millones de venezolanos legales en Colombia, la cantidad que existe en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en el mismo Brasil, en Centroamérica, sobre todo en Panamá, en Costa Rica, en México, la cantidad impresionante, en la República Dominicana, por ejemplo, para hablar del Caribe, en los Estados Unidos, sobre todo en la zona de Florida, en Europa, sobre todo en España, pero también en Portugal y en Italia, y en otras partes del planeta Tierra. Impresionante la cantidad. Y esa interacción se sigue manteniendo. Y lo que hemos notado también en épocas más recientes es la cantidad de venezolanos que terminan regresando otra vez al país, o que están regresando al país por diferentes razones. La gente que emigra con su familia y que después por diferentes razones o se divorcian en el extranjero o se separan y vienen a divorciarse en Venezuela, se traslada uno o varios con su familia, con hijos, sobre todo hijos menores. Y esto ha hecho que para nosotros cada vez con mayor insistencia y mayor número se presenten problemas de derecho internacional privado ante nuestros tribunales. Y ello plantea, por supuesto, una cantidad de problemas de derecho internacional privado que voy a ir mencionando a continuación. La primera cuestión que quiero hablar acá es cuando nos encontramos en el problema de la jurisdicción, porque en buena parte el tema de los casos de derecho internacional privado o de derecho internacional privado en sentido amplio va a depender de, en los casos judiciales por supuesto, de que los tribunales venezolanos o los tribunales nacionales asuman jurisdicción en el caso. La nacionalidad nunca ha sido un elemento determinante de la jurisdicción venezolana. El domicilio del demandado en territorio venezolano siempre fue un criterio determinante y sigue siendo un criterio determinante de jurisdicción, el criterio general por excelencia entre nosotros. Pero nosotros tenemos también otros criterios que, para los temas familiares sobre todo, juegan un papel muy importante, como es el de la sumisión voluntaria, tácita o expresa. Aquí con un condicionante particular, de que haya una vinculación efectiva entre las partes y el territorio venezolano. Esa vinculación efectiva se ha interpretado de manera bastante amplia y eso permite también, entonces, que queriendo ambas partes haya jurisdicción de tribunales venezolanos a falta de otros criterios generales o particulares. Y el criterio del paralelismo, sobre todo en materia de divorcio. En Venezuela, el derecho aplicable al divorcio viene determinado por el domicilio del demandante.
si el demandante está domiciliado en territorio venezolano, independientemente de su nacionalidad, tienen jurisdicción o tendrán jurisdicción los tribunales venezolanos basado en el criterio del paralelismo. Problemático para nosotros ha sido la determinación del domicilio de las personas físicas, porque la ley realmente no es todo lo preciso que ha debido ser y las situaciones fácticas son muy variables. A veces discutimos todavía si el elemento voluntario o el elemento subjetivo de la intención de la persona es determinante o no es determinante, y si a eso se debe unir un elemento cronológico o temporal de permanencia en el territorio nacional o de cualquier otra parte superior a un año. Entonces, eso no ha sido una tarea fácil y nuestros tribunales todavía tienen problemas, dolores de cabeza graves para resolver este tema del domicilio en Venezuela. Hay un detalle interesante. Aunque no está establecido en ley, los tribunales venezolanos han determinado la jurisdicción de tribunales venezolanos basados en el interés superior del niño. Es decir, sobre todo para niños venezolanos que no están domiciliados en Venezuela o cuyos padres no están domiciliados en Venezuela, pero los niños se encuentran en Venezuela, sencillamente aplicando el criterio del interés superior del niño determina que tienen jurisdicción para conocer del caso, aun cuando realmente, basado en nuestras leyes, no tendrían jurisdicción. Bueno, asumida la jurisdicción para conocer estos casos, ¿cómo procedemos nosotros acá? Bueno, para el régimen de las personas físicas y todo lo que a ellas se conecta, nosotros seguimos el factor de conexión del domicilio, en el sentido de que traté de explicarles con anterioridad. Y eso, por supuesto, que para nosotros nos plantea la situación de si hay o no el cambio de domicilio de estas personas que se fueron y que están regresando. Si se entiende todavía domiciliadas en el extranjero, pues nos abre la puerta a todos estos problemas de determinación y aplicación del derecho extranjero. Cosa con la que los tribunales venezolanos siento que todavía no están cómodos. Nosotros lo vemos en situaciones incluso ante funcionarios administrativos, en el caso del registro civil, con el nombre civil de las personas. El nombre civil de las personas formaría parte entonces de ese estatuto personal sometido al derecho al domicilio de las personas. Sin embargo, las autoridades venezolanas no encuentran otro proceder para los temas de nombre civil que acomodarse a las disposiciones del derecho venezolano. Es decir, no sé si lo consideran como una suerte de normas de aplicación inmediato necesaria, pero lo cierto del caso es que la única forma de inscripciones registrales en Venezuela es de conformidad con el derecho venezolano, independientemente de cualquier otro elemento, nacionalidad o domicilio de los interesados. En materia de protección de incapaces, en Venezuela nosotros tenemos una disposición de someter esos asuntos de protección de estas personas al derecho del incapaz o la persona afectada en su capacidad. Pero lo cierto del caso es que encontramos que en Venezuela eso también se deja algo de lado y termina predominando la aplicación de las disposiciones locales. Aquí, en ese artículo que les mencioné al principio, tomé un ejemplo, no llegó al plano judicial, pero que también ilustra un poco esta situación y que me llevaría a hablar de otra disposición venezolana interesante. Cuando Gustavo Cerati, conocido de muchísimos de ustedes, estaba en Venezuela en el año 2010, ustedes recordarán que sufrió un accidente cerebrovascular. Eso supuso su internamiento acá en clínicas de Caracas durante unas 3 semanas, hasta que después fue trasladado allá a Argentina. La situación particular fue que durante esas 3 semanas, desde el punto de vista jurídico, ha debido tomarse una serie de medidas para tutelar sus propios intereses. Él ya siendo mayor de edad, por supuesto, hábil, capaz, se encontraba en una situación en la que él no podía tomar o cuidar de sus propios intereses. Aquí todo esto se manejó al margen de la autoridad judicial o de la autoridad en todo sentido, y simplemente se procedió pues, a tratar un personaje importante como era, o como lo fue Cerati, en este caso aquí, y tomar todas las medidas de atención de salud que ameritaba el caso. Si un tribunal venezolano hubiese dicho, tenemos aquí, ¿qué medidas tomamos en este caso? ¿Tenemos una jurisdicción para ordenar algún tipo de medidas de protección? La respuesta hubiera sido, no tenemos jurisdicción sobre el fondo para tomar ninguna determinación. Pero hay una disposición en la ley que permite, el artículo 43 de la ley, que permite que se tomen medidas
de protección, medidas cautelares de protección de las personas que se encuentran en el territorio nacional, independientemente de su nacionalidad y de su domicilio. Es decir, una suerte de jurisdicción limitada para dictar las cautelares. Hubiera sido ese el mecanismo entonces para tomar las medidas de protección cautelar temporal respecto de una persona, respecto de la cual no había jurisdicción para adoptar medidas de protección. Aquí hay un caso, paso ahora a hablar de otra situación. Quiero hablar de ese matrimonio Guarao en Trinidad. Guarao es una tribu indígena, una de las 30 y tantas venezolanas existentes todavía, que está ubicada en la parte oriental venezolana, hacia la isla de Trinidad o la República de Trinidad y Tobago. Aquí lo que sucedió, o el caso que quiero plantear, que fue reportado en la prensa de Trinidad, pero no en la venezolana, hasta donde entiendo yo, aquí se trata de un matrimonio acordado entre los padres de esta niña de entonces de 13 años con una persona de nacionalidad trinitaria de casi 30 años de edad. ¿Cómo funcionó este matrimonio Guarao? Se arregla de conformidad con la normativa consuetudinaria de esta tribu Guarao. La niña es trasladada por lancha, por mar, hasta Trinidad. En Trinidad es entregada a su marido. El problema es que la niña con 13 años no cumplía los requisitos mínimos de edad para contraer matrimonio, ni de conformidad con la ley venezolana, ni la ley de Trinidad. ¿Qué sucedió entonces? La policía de Trinidad hace un allanamiento en la casa donde se encontraba esta niña, la separan y entonces la colocan en un hogar de cuidado de menores de edad. Pero se quería era regresar la niña a Venezuela. Pero el gran jefe Guarao decía, esa niña no puede ser regresada a su tribu porque esa niña es casada. No hablaba de niña. Esa mujer es casada. Esa mujer pertenece a su marido. Entonces no puede vivir con su familia de origen. Entonces la niña quedaba atrapada en ese contraste entre un sistema consuetudinario, digamos así, el del Guarao, que está reconocido por la Constitución venezolana, pero siempre que no contradiga el orden público venezolano. Realmente no sé en qué terminó este incidente, si la niña al final fue regresada o no fue regresada. Lo cierto del caso es que esto lo que denota es las dificultades en armonizar estos sistemas jurídicos ancestrales reconocidos, en el caso nuestro, en la Constitución venezolana del año de 1999. Las uniones estables no han sido muy problemáticas en Venezuela, a pesar de no tener normas de derecho internacional privado particular. Aquí se ha aplicado una disposición constitucional que las protege e independientemente de la nacionalidad o el domicilio de las personas, han sido reconocidas entre nosotros. Ya sea que se iniciaron aquí en Venezuela, se iniciaron en el extranjero, continuaron acá o donde quiera que haya sido. Allí hemos trabajado sobre la base de una disposición constitucional, una suerte también de norma de aplicación inmediata o necesaria. Para los efectos del matrimonio la cosa sí se nos ha complicado, porque según la norma de conflicto venezolana, esto va cambiando según donde tengan o hayan tenido su último domicilio común los esposos. Entonces, si tenemos una pareja que se casa en Venezuela, que tiene su domicilio común aquí en Venezuela, después fija su domicilio común, por ejemplo, en Argentina, pues al fijarlo allá, salen del régimen de derecho venezolano, pasan al régimen de derecho argentino y si después de Argentina se mudan, por ejemplo, a Ecuador, pasan al régimen ecuatoriano. Eso creo que para nosotros ha sido complicado, ha sido difícil, sobre todo en entender esa mutabilidad, porque ello contrasta con el régimen interno venezolano, que es el de la inmutabilidad del régimen patrimonial matrimonial en particular. Esta es casi la última lámina. Entonces espero que tenga solamente unos minuticos acá. Y quería era referirme básicamente a dos situaciones. Una que tiene que ver ese caso del matrimonio homoparental en Argentina y filiación en Venezuela, que es una decisión de la Sala Constitucional Venezolana de 2016, con esta situación que les describo rápidamente. Una pareja de venezolanas domiciliadas en Venezuela decide trasladarse a Buenos Aires y celebran matrimonio en Buenos Aires de conformidad con la ley, creo que se llama Ley de Matrimonio Igualitario del 2010 que tienen ustedes allá. Se casan allá y después regresan a Venezuela. Cuando regresa esta pareja a Venezuela, una de ellas hace lo que aquí llamamos una ovodonación a la otra mujer de la pareja. Y esos óvulos son fertilizados in vitro e implantados en la otra.
¿Ok? Cuando están en esa situación, después ya con el embarazo, etcétera, adelantado, se trasladan nuevamente a Argentina y da a luz en Argentina. ¿Ok? Después, allá se levanta la partida de nacimiento, etcétera, etcétera, en Argentina y regresan después a Venezuela. Cuando llegan a Venezuela, quieren que se inscriba, se inserte en los libros de registro civil venezolano la partida de nacimiento argentina. Pero las autoridades administrativas venezolanas dicen no, 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 no lo querían. ¿Ok? Entonces empieza en esa pelea, en esa lucha por registrar esta partida de nacimiento argentina en Venezuela, lo que sucede es que a la donante de los óvulos es asesinada en Caracas. Y entonces deja de ser un problema registral y pasa a ser un problema sucesoral además. Bueno, aquí continúan ellas tratando de registrar todas estas cuestiones, todos estos documentos. Venezuela no reconocía hasta ese momento la doble maternidad. Viene el problema de los apellidos del niño, etcétera, etcétera. Y continúan en todo esto. Se va negando todas estas cosas en diferentes instancias y van a sala constitucional alegando violación de una cantidad de derechos y normas constitucionales. Entonces, ¿qué decide la sala constitucional? La sala constitucional decidió que aquí se debía registrar, en atención al interés superior del niño, debía registrarse la partida. No dijo nada en cuanto al orden de los apellidos. Ni tampoco se pronunció en cuanto al reconocimiento de esa unión homoparental. Pero lograron la inscripción en el registro venezolano de la partida de nacimiento argentina. Esta decisión tiene un voto salvado en el que habla de que esto no se ha debido reconocer por fraude a la ley. Pero eso también es un problema para nosotros porque nosotros en Venezuela, si bien no tenemos una norma general que reconozca el fraude a la ley, sí tenemos en la Convención Interamericana sobre Normas Generales, que está vigente para Argentina y Venezuela, tenemos la disposición relativa al fraude a la ley. El tribunal no aplicó fraude a la ley, tampoco discutió temas de orden público. Simplemente consideró, vamos a permitir acá la inserción de esa partida argentina en Venezuela. Quería mencionarles a ustedes dónde hemos tenido problemas nosotros graves recientes en materia de adopción, de adopciones internacionales. Porque si bien Venezuela, sé que Argentina no es parte del convenio de La Haya de 1993 sobre protección del niño y cooperación en materia de adopción, Venezuela sí es. Sí es. Y en el caso venezolano reciente, de hace menos de un mes, esta decisión de una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, se dijo que la única manera, por razones de orden público internacional, una adopción internacional solo surte efecto en Venezuela si los tribunales venezolanos declaran el exequatur, el pase, de la decisión extranjera de adopción. Sin importarle que la propia convención del Convenio de La Haya de 1993 señalara que las decisiones de adopción efectuadas de conformidad con ese convenio surten en nuestro país toda su fuerza de pleno derecho. Bueno, esas son las dificultades que hemos ido encontrando, porque realmente a veces no nos resulta muy sencillo aceptar que junto al nuestro, al derecho venezolano, existen otra cantidad inmensa de diferentes ordenamientos jurídicos que no necesariamente tienen que aplicar criterios similares a los nuestros. Y más aún en una época en la que tenemos esta cantidad de millones de venezolanos fuera, que al final no son parte de los diferentes problemas políticos, sino sencillamente son gente que requiere y que busca la protección de la ley para continuar viviendo de la mejor manera posible. Y con esto no me queda nada más que darle nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su atención y muchas gracias por esta invitación. De verdad que encantado de estar con ustedes esta tarde. Eso es todo por los momentos. Gracias. No, los agradecidos somos nosotros, Eugenio, que nos estés acompañando. Así que muchísimas gracias por las reflexiones que nos has compartido sobre un tema tan sensible como es la situación de los migrantes en Latinoamérica, y de manera específica en el caso de los migrantes venezolanos, con este recorrido completo por las soluciones que se otorgan desde el derecho internacional privado. Así que muchísimas gracias.
Ahora pasamos a escuchar a la doctora Carmen Ruiz Sutil, que como les adelantamos al principio, nos va a otorgar una mirada desde la perspectiva de la Unión Europea. Carmen Ruiz Sutil es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, profesora titular del área del Derecho Internacional Privado de la misma universidad. Participa en multitud de publicaciones como las dedicadas al ámbito de Derecho de Familia Internacional, Derecho Comparado, especialmente el Derecho Marroquí, el Derecho de Sucesiones y el Derecho Internacional Privado. En particular, destaca la incorporación de la perspectiva de género al derecho internacional privado, al derecho de extranjería y la protección internacional, con trabajos que han sido publicados en revistas de prestigio como Cuadernos de Derecho Transnacional, el Boletín Mexicano de Derecho Comparado y la Revista Electrónica de Estudios Internacionales. Carmen Ruiz Sutil ha colaborado y sigue vinculada en varios proyectos de investigación españoles e internacionales, con la Universidad de Marruecos y con la Universidad Siglo XXI de la ciudad de Córdoba. Actualmente dirige el proyecto internacional de investigación Mediación Intercultural con Dimensión de Género como herramienta para la integración del colectivo de mujeres migrantes en Argentina. Carmen, bienvenida y te escuchamos. Muchísimas gracias, Candela, por esas palabras, y se nota el cariño, se desprende. Bueno, pues voy a compartir el PowerPoint. Quiero disculparme por si a lo largo de mi intervención voy a apagar la pantalla mía, el vídeo mío, porque estoy de conexión de wifi un poco regular esta noche aquí en España. Voy a, desde el principio, así. En primer lugar, antes de comenzar, desde luego, dar las gracias por haberme elegido en la participación de este seminario internacional, a la directora Luciana Scotti y nuestra querida Candela Villegas, y por supuesto a los coordinadores y colaboradores, porque en este evento, este gran trabajo, hay mucha gente detrás que está trabajando todos los viernes para que esto salga como está saliendo. También saludar a Adriana, que antes hemos tenido ocasión de hablar un momentito con ella, que estará por aquí, me imagino, y a todos los 268 participantes que están aquí entrando y, bueno, pues como ha dicho mi compañero Eugenio, esto es una maravilla el compartir conocimiento en esta sala, a pesar de que tengamos el inconveniente de no vernos directamente, presencialmente. Por lo tanto, enhorabuena de nuevo por este evento, y también tengo que decir que ha sido un gran tema, desde mi punto de vista, el elegir migración y derecho internacional privado, porque tal y como hemos comprobado con Eugenio, es una materia muy sensible, muy actual y muy cambiante, y tenía que estar dentro de esa nueva perspectiva del derecho internacional privado. A lo largo del desarrollo que voy a hacer esta tarde-noche aquí, voy a exponer varias ideas. La primera, el gran laberinto normativo del derecho migratorio que tenemos en este momento en Europa y concretamente en España. La segunda reflexión es la interconexión que hay ya desde hace tiempo con el derecho migratorio en relación con el derecho internacional privado. Partimos de una concepción muy amplia del derecho internacional privado. Yo la llamo concepción plus del derecho internacional privado, porque están tremendamente entremezcladas estas dos disciplinas. Y finalmente terminaré con un par de reflexiones para abrir el debate, por si quieren después que comentemos sobre la temática. Partimos
Pues del gran movimiento internacional de personas que tenemos en la actualidad, es verdad que llevamos más de 1 año y medio como el mundo un poco más parado por la pandemia, pero en estos momentos, en estas vacaciones en España, ya se está notando que la gente vuelve a tener ganas de salir y casi que ya con las vacunas y demás estamos rompiendo de nuevo a abrirnos y a movernos. Sin embargo, a pesar de la pandemia, la migración no está parada, sigue estando presente en nuestros países. Todo eso ha provocado que distintas instituciones, ámbitos como Naciones Unidas o ámbitos de procesos de integración, como por ejemplo puede ser la Unión Europea, en el caso nuestro, pues que tengamos distintas fuentes normativas. Esto conduce a lo que venía diciendo como la primera idea inicial, a todo un laberinto normativo del sistema que vamos a ver a continuación. Y para poder entenderlo, yo he construido como esa pirámide que ahí donde nos encontramos en las fuentes normativas, tanto en el sector de la extranjería, del asilo y del derecho internacional privado, por supuesto, porque tendremos que saber que en primer lugar de esa pirámide colocaremos el derecho emanado de la Unión Europea, el derecho institucional, este ámbito de aplicación prioritaria, después pasaría a los tratados internacionales, convenios multilaterales, convenios bilaterales y finalmente al derecho nacional de cada Estado. En el ámbito de la Unión Europea tenemos, bueno, pues básicamente tratados fundacionales, posteriores modificaciones, pero sobre todo tenemos reglamentos y directivas. En derecho migratorio es lo que está ahora mismo como fuente normativa y que tenemos que atender a lo que se está haciendo en la Unión Europea. Y recordemos que en ese ámbito, en esa pirámide, se coloca en primer lugar. Por lo tanto, el derecho de migración en España bebe de los reglamentos y de la directiva de la Unión Europea. Es cierto que el año pasado, el 23 de septiembre de 2020, la Unión Europea sacó un pacto sobre migración y asilo. Vuelve a retomar toda esa arquitectura legislativa común en estas dos materias. Se pretende un enfoque mucho más integral, más sostenible, más equilibrado y con más solidaridad, reforzando, por supuesto, toda la frontera exterior de la Unión Europea. Ahora mismo se están legislando 9 normas en la Unión Europea. No sabemos cuándo van a publicarse. La mayoría de esas normas son reglamentos de obligado cumplimiento para los Estados miembros y veremos cuál es finalmente el resultado de todo este pacto de migración y asilo del año pasado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que tenemos distintas situaciones jurídico-administrativas de los extranjeros aquí en Europa y por lo tanto en España. Para conocer quién es extranjero desde el punto de vista español, pues nos tenemos que preguntar una serie de cuestiones. Porque si no es español, evidentemente será extranjero, pero aquí podemos ver que no es lo mismo ser extranjero cuando se tiene la nacionalidad de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o incluso un extranjero que pueda ser familiar de un comunitario, no es lo mismo, veremos por qué, que frente a un nacional extranjero que no sea europeo, que no sea que sea de tercer estado, porque se le va a aplicar totalmente otro tipo de normativa. Yo lo llamo, lo que tenemos aquí en estos momentos es la tríada de la extranjería. Voy a explicar cómo principalmente pasaríamos del régimen más privilegiado al menos privilegiado. El más privilegiado evidentemente es el extranjero que se le puede aplicar el reglamento 240/2007 sobre libre circulación. Me estoy refiriendo a los ciudadanos de los Estados miembros. Recordemos que son 27 Estados miembros
ya salió Reino Unido, veremos qué pasa con Reino Unido, 27 Estados miembros más el espacio económico europeo, que es Noruega e Islandia, más Suiza, porque con estos países tenemos acuerdos de libre circulación Unión Europea con estos países. Bueno, pues básicamente a esos ciudadanos tienen un estatus privilegiado. Esto es lo mismo que va a suceder, me imagino, con el Estatuto Migratorio Andino, que en mayo de este año se ha publicado a través de esa decisión 878 de la Comunidad Andina de Naciones. Y lo que se pretende es la circulación de personas en esos estados. Entonces, pasaríamos a que si ese extranjero no es comunitario, pues tendremos que plantearnos el derecho de extranjería español. Y el derecho de extranjería español se compone de varios estancos. Primero, sería la ley de extranjería, que es la ley más dura, por así decirlo, para poder aplicar a ese extranjero que llega a España. También tenemos una ley de emprendedores y su internalización, que es lo que vulgarmente se conoce como conseguir una golden visa, es decir, si tú inviertes en España, pues te vamos a dar un estatuto mucho mejor, ¿no? Y una residencia como más potente que si te la damos por la ley de extranjería. Y finalmente también tenemos que encajar aquí en esta parte de extranjería a los británicos, porque a raíz del Brexit ya estas personas que vienen a España son tratados como nacionales de terceros estados. Es verdad que hay ahí, en ese acuerdo de retirada Unión Europea y Reino Unido, una época transitoria, pero desde el 1 de enero de 2021 los británicos en España son tratados a través del derecho de extranjería. Y no me quiero olvidar, desafortunadamente cada vez más son los movimientos forzosos aumentan y España pues, es un país que recibimos este tipo de personas que solicitan el asilo o la protección internacional. Por eso yo decía que en España nos vamos a encontrar con esos 3 cajones de extranjería denominados desde mi punto de vista como la tríada de la extranjería. Pero a su vez también tenemos que tener presente pues todo el control fronterizo que tiene la Unión Europea, porque tenemos que, si decidimos venir a España o a cualquier país de la Unión Europea, tenemos que informarnos, porque no sabemos si se va a necesitar visado o no para entrar en España por esas barreras que se han construido a través de toda la legislación Unión Europea sobre el control fronterizo. Este mapa nos da un poco de la imagen de que yo, por ejemplo, a mi alumno se lo dejo llevar a clase porque no tenemos claro cuando los países de la Unión Europea forman parte de Schengen, que es, bueno, pues Schengen es el convenio y después reglamento que nos viene a decir que los países participantes tenemos que imponer un visado para ciudadanos de terceros países que quieran venir a nuestros estados, ¿no? Pero no todos los países de la Unión Europea forman parte de Schengen, entonces bueno, pues es un poco complejo, por eso yo permito en mis clases de extranjería que se lleven ese mapa y puedan así completar los conocimientos. Igual que hay otros países que no forman parte de Schengen, que tienen normativas pues, estatales sobre los controles fronterizos, como puede ser Rumanía, Bulgaria e Irlanda, y luego en azulito pues, encontraríamos a los que tenemos libre circulación porque hemos hecho acuerdos con la Unión Europea, con estos países, pero que evidentemente no son países de la Unión Europea. Un poco de lío, pero bueno, nosotros desde aquí estamos acostumbrados a este tipo de mapas. Y todo esto viene por la gran arquitectura, como decía, del régimen de libre circulación. En definitiva, cuando tenemos que aplicar ese régimen comunitario, pensemos, por ejemplo, entre un matrimonio entre un español y una persona argentina, pues a esa persona argentina, por estar casada, por ser cónyuge del español, le podemos aplicar el régimen comunitario, que recordemos que era el régimen más privilegiado. Bien, eso está bien, pero ¿cómo demostramos que es cónyuge?
ahí es donde empiezan a mezclarse las normas de derecho internacional privado. O, por ejemplo, un francés que reside en España está casado con una marroquí. Igualmente tendrá que demostrar que es familiar para que a esa marroquí se beneficie del régimen comunitario. ¿Que no se puede beneficiar ese ciudadano de tercer país del régimen comunitario? Bueno, para eso tenemos el régimen de extranjería. Que el régimen de extranjería, hay una ley orgánica que está desarrollada en un reglamento, pues tiene distintas situaciones, desde la estancia, la residencia lucrativa, la no lucrativa. Cuidado, cuidado, porque estábamos acostumbrados que el régimen de extranjería español se hacía desde el Parlamento español. Eso ya no es así. Por ejemplo, hay una serie de autorizaciones especiales, investigadores, tarjeta azul con los altamente cualificados, personas que vienen en prácticas de empresa, temporeros, etcétera, que ya vienen regulados por directivas de la Unión Europea. Es verdad que han tenido que ser transpuestas a cada sistema estatal, pero lo positivo que yo veo que se regule por parte de la Unión Europea de este tipo de autorizaciones es que están incorporando la movilidad intraeuropea. Es decir, que si aquí tenemos un investigador, por ejemplo, argentino, si le sale un nuevo contrato en Italia que le parece mucho mejor, pues desde la economía a otro tipo de condiciones, resulta que ese argentino podrá marcharse a Italia sin necesidad de empezar de nuevo con los visados, etcétera, porque se permite la movilidad intraeuropea de las personas ciudadanos de terceros países aquí, siempre que se acojan a este tipo de autorizaciones. Entonces, pues trae cosas positivas. ¿Tenemos situaciones de irregularidad de personas extranjeras? Claro que sí. ¿Cómo no vamos a tener a irregular en nuestro territorio? Pues precisamente a lo mejor esa persona entró como regular, como turista, no le hacía falta visado. Tenemos un listado de 15 países por lo menos de América Latina que no necesitan visado para hacer turismo en España o en países Schengen y que deciden, una vez que están aquí, no volver. Evidentemente hay una situación de irregularidad. O personas que han venido legalmente, después no han podido renovar su residencia y sobreviene la irregularidad. O otras personas que han entrado clandestinamente. En Patera, Cayuco es lo más llamativo a través de los medios de comunicación, lo que aquí nos echamos la mano a la cabeza diciendo cómo pueden entrar estas personas de esa manera a España. ¿Existe la posibilidad de regularizarlo? Sí, existe en nuestra ley de extranjería a través de una residencia que se llama por circunstancias excepcionales. En cuanto al régimen de emprendedores y su internalización, realmente es la carrera europea por la atracción del talento y la inversión extranjera en España. En 2013, cuando estábamos pasando una gran crisis económica, se hizo esta ley y necesitamos inversores extranjeros. Por eso encaja pues, que si alguno de ustedes tiene 500.000 euros como para invertir en un piso o en un bien inmueble en España, podríamos conseguirle una residencia por 2 años mucho mejor que la que podría conseguirse a través de la ley de extranjería. Es por eso lo que la gente denomina a través de la Golden Visa, una ley específica para este tipo de personas extranjeras. ¿Y el Brexit? ¿Lo que ha traído el Brexit? Pues el Brexit ha traído que los ciudadanos británicos se conviertan en nacionales de terceros países, aplicándole desde el régimen de extranjería hasta la ley de inversores, etc. Pero dejando de aplicarle el régimen de libre circulación. No me quiero olvidar, como hemos dicho anteriormente, del último cajón de la protección internacional, porque España está situada, como ven por aquí, y las Islas Canarias, por aquí también, muy cerca de África, y toda la presión africana que estamos teniendo sobre los movimientos internacionales de personas que buscan una vida mejor, pero sobre todo también los que hay una migración forzada. Bueno, pues esta es una fotografía de la llegada de un cayuco a las Islas Canarias,
que estamos continuamente recibiendo este tipo de migración. No hay que recordar, porque lo sabemos, somos internacionalistas, quién es la persona refugiada o quién es la apátrida, etc. Y toda la legislación sobre la protección internacional que tenemos que acogernos. Sí comentar que ya desde hace un tiempo esta parte, hace ya bastantes años, 2004, etcétera, 2009, 2013 se desarrolló toda esta normativa del Sistema Europeo Común de Asilo. Ha sido un fracaso, lo tengo que decir, ha sido un fracaso este paquete para la protección internacional, y de hecho en el Pacto Nuevo de Migración y Asilo es la gran materia que se está tomando como para redistribuir un poco la afluencia masiva de llegada de posibles candidatos a la protección internacional. A raíz de esta legislación europea, una cosa positiva que tenemos que celebrar es que, además del Estatuto de Refugiado, recordemos que es la persona que sufre persecución personal y directa, individual, persona individual, por los motivos de la Convención de Ginebra, raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas o de género, pues esta legislación europea nos ha traído la protección subsidiaria, y es que personas que sufren daños que potencialmente amenacen a un grupo de personas pueden solicitar o se le puede otorgar, mejor dicho, la protección subsidiaria. Últimamente, aquí en España, las víctimas de trata con fines de explotación sexual se le empezó a conceder la protección subsidiaria, aunque ahora se ha abierto un poco el cupo de darle a estas personas la condición de refugiada. Pero bueno, en todo caso, se está viendo que estas víctimas extranjeras que están sufriendo la nueva esclavitud del siglo XXI, se le puede conceder la protección internacional. Bien, una vez que hemos hecho un mapa rápido de cómo sería el derecho migratorio en España emanado de la Unión Europea, nos encontramos con distintas situaciones jurídico-privadas, con el mundo de la multiculturalidad que todos conocemos. ¿Y cuáles son las conexiones que hay con el derecho internacional privado? Pues, en primer lugar, como la migración es cada vez más estable, familiar y con vocación de contacto con el país de origen, pues claro, se nos plantea muchísimos asuntos en el sector de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales. En situaciones intraeuropeas, pues es verdad que lo estamos consiguiendo superar a través de técnicas del reconocimiento mutuo, principio de confianza comunitaria, que tienen muchísimos reglamentos que ahora después veremos, o mencionaremos, mejor dicho. En situaciones extraeuropeas, pues depende del caso. Si tenemos normativa convencional, pero también están surgiendo métodos emergentes, como el método del reconocimiento de situaciones, el método de coordinación de sistemas, etc. El derecho de extranjería viene contaminando al derecho internacional privado. Mencionamos los matrimonios o filiaciones de conveniencia, que son rígidamente controlados, porque si al final se consigue que ese extranjero se case con un nacional de ese país, pues se va a beneficiar del régimen más potente o más favorecedor en el ámbito de la extranjería. ¿Quién no ha estudiado alguna vez o ha tenido conflictos de civilización y los problemas jurídicos en el derecho de familia y sucesiones, pues que requiere esa ponderación de los derechos fundamentales? Y finalmente, no es momento de abrir este tema, pero por supuesto todos los problemas que conllevan los plurinacionales, ¿no? Problemas en el sector de familia, etc. Pero a esto añadimos que, como estamos en Europa, en el ámbito de la Unión Europea, pues claro, nosotros queremos conseguir una cooperación judicial civil y transfronteriza para crear ese espacio de libertad, seguridad y justicia, y que circulen tanto las personas como los documentos. Y en eso estamos. En esta última década ha sido prodigiosa, nunca mejor dicho,
por los numerosos reglamentos que tenemos en distintas materias, como sucesiones, pensiones de alimentos, régimen económico matrimonial, el reglamento de crisis matrimonial y responsabilidad parental. Vamos, una locura. No tenemos una ley de derecho internacional privado, pero tenemos muchísimos reglamentos. Entonces yo no sé lo que es mejor. El caso es que en esos reglamentos el concepto estrella, tanto en el foro como en la norma de conexión, es la residencia habitual, porque es un concepto que se ha introducido en los diversos reglamentos. Han apartado un poquito la nacionalidad, como venía siendo, por ejemplo, en nuestro derecho internacional privado español, para darle mucho más brillantez a la residencia habitual. Claro, esto tiene sus pros y sus contras. Tiene muchos pros en el sentido de que si hay dos migrantes en España que deciden divorciarse, pues nada, el juez lo tiene fácil, porque si su residencia habitual la tiene en España, se atribuye el foro y aplica derecho español. Ahora bien, cuando esos migrantes deciden darle validez a esa sentencia en su país de origen, pues ahí las cosas ya pueden cambiar. A nivel europeo no cambia tanto, porque el juez europeo que se le da la validez, que se le plantea la validez de esa resolución judicial en esa sentencia dictada, por ejemplo, en España, no hay problema, porque se entiende que los reglamentos favorecen el reconocimiento. A nivel extraeuropeo sí que puede haber muchos más problemas y más obstáculos para darle eficacia a esas resoluciones judiciales. Bien, no me quiero olvidar que tenemos por delante un nuevo marco de trabajo. Todos los que estamos en sala estoy segura que somos internacionalistas y debemos leer, debemos comprender y debemos sobre todo aplicar los instrumentos internacionales sobre igualdad de género y la aplicabilidad del gender mainstreaming. Porque la perspectiva de género, tanto en el derecho de extranjería como en el derecho internacional privado, es que es necesaria. Nos tenemos que poner las gafas, no ya las gafas, sino el caleidoscopio, por las multitudes de cristales que llevan las situaciones privadas internacionales. Hay una importante presencia de mujeres en los flujos migratorios, como bien sabemos. Sabemos que es causa de persecución por su condición de mujer y salen huyendo de esos países. El derecho internacional privado y el género tenemos que estar muy atentos a los contextos diferentes de desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. ¿Por qué? Porque existen múltiples formas de violencia que afectan mayoritariamente a mujeres en todos los sentidos de su vida. Bien, eso lo tenemos presente, sin embargo, cuando yo repaso los principales instrumentos de familia en el ámbito de la Unión Europea, como es Bruselas 2bis, que va a ser sustituido en un año, en agosto del año que viene, entrará en vigor el reglamento nuevo, que es sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y responsabilidad parental y sobre sustracción internacional de menores, pues encuentro que son ajenos a la importancia de la violencia de género y la falta de incorporación del gender mainstreaming. Y por supuesto, en el ámbito de europeo del Consejo de Europa, olvida la implementación de un convenio llamado Convenio de Estambul, que es el principal instrumento para combatir la violencia de género y la violencia doméstica. Cuando yo repaso esos instrumentos, yo desde mi punto de vista, y ahora veremos qué le parece a ustedes, entiendo que podrían haber soluciones con una dimensión de género. Si, por ejemplo, en los foros de competencia judicial internacional, en ese reglamento, que son 7 foros, no hay ningún foro ligado a una situación de violencia de género. Claro, y yo digo, bueno, ¿y por qué no buscar soluciones para poder crear ese foro similares a los que sí que aparecen en el reglamento Bruselas 1bis en materia civil y mercantil en relación a los contratos de consumo, seguro y trabajo? En ese reglamento se ha legislado de manera independiente este tipo de contrato, porque se supone que hay una parte débil de la relación. Y en violencia de género, oye, la mujer no es débil, es superviviente.
de la violencia de género. Y necesitaríamos un foro de divorcio ligado a ese tipo de situaciones. Al demandante maltratador le vamos a dejar los 7 foros alternativos, que elija el que más le convenga. Pues por ahora está. Y a la demandante mujer víctima no se le podría otorgar un foro que estuviera vinculado a la denuncia por malos tratos. Pues de momento no lo está. Finalmente, estas 2 reflexiones. Una, necesidad de legislación migratoria y de derecho internacional privado con impacto de los derechos humanos, por supuesto, con dimensión de género. Porque el objetivo es reducir, incluso eliminar, el problema común y global de las discriminaciones machistas. Recordemos que la dimensión de género siempre es pertinente. 2, la interconexión del derecho internacional privado con el derecho migratorio. Es verdad que el derecho migratorio es un fenómeno muy cambiante, polifacético, complejo, pero sigue estando necesitado de una estrategia integrada y común, sobre todo desde el ámbito de la Unión Europea, que sea resiliente y orientada al futuro con normativas que no parezcan disfuncionales, que dejen de pasarse los reglamentos y las directivas la pelota entre sí. Esto va a transformar constantemente al derecho internacional privado. Ya estamos cada vez más acostumbrados a las situaciones privadas internacionales vinculadas con la inmigración, sumada a la multiculturalidad y a que a ese fenómeno no rompa con la sociedad de origen. Y claro, pues estamos leyendo y estamos viendo que ha creado soluciones propias en nuestra disciplina. Hay estrategias de gestión para esa continuidad de la situación jurídico-privada y hay normas de funcionamiento que permiten la integración de personas tanto en el país de origen como en el de acogida. Y finalmente, con esta idea quiero terminar, queremos operadores jurídicos especializados en ambas disciplinas. Partimos de la concepción muy amplia del contenido del derecho internacional privado. Aquí en la abogacía española hay pues una subcomisión de extranjería y protección internacional. En estos momentos se han dado cuenta, bueno, no creo que ha sido en estos momentos, pero bueno, van a empezar a formarse en la disciplina de Derecho Internacional Privado. Tenemos las primeras sesiones en noviembre y bueno, estoy francamente contenta porque ya se ha abierto el campo de que los extranjeristas también tienen que saber de Derecho Internacional Privado y viceversa. Muchísimas gracias y atiendo a todos los comentarios y todas las reflexiones que se pudieran suscitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, excelente exposición, súper completa en este tema tan interesante como es el de migraciones, con esta perspectiva desde el derecho internacional privado, desde los derechos humanos y también desde la perspectiva de género. Así que seguramente va a haber mucho intercambio y mucho interés en ese sentido. Sin más, entonces le paso la palabra a Mariana, que va a iniciar el debate y la presentación de algunos asistentes que quieren decir algunas palabras, algunos comentarios. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Luciana, y nuevamente a los doctores Hernández Bretón y Ruiz Sutil por sus disertaciones. Es momento entonces de iniciar el debate y para ello le vamos a dar la palabra al doctor Ignacio Goicoechea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo escuchamos muy bajito, no sé si es un tema mío o... ¿Siguen escuchando muy bajo? Lo escucho, pero bajito. Hagamos una cosa. Igual se entiende, ¿eh? Si no, mejor Igual darle se... la palabra a otra persona que yo acomodo el Perfecto. micrófono. No, ahí yo ahora lo escucho bien. No sé Bueno. si acá me asienten que sí. Bueno, entonces, simplemente primero que todo, felicitarlas mucho otra vez a las organizadoras de este mega espacio que es riquísimo y en lo personal ya estoy yendo y viniendo con
preguntas e ideas que quedaron de otras presentaciones anteriores y aprendiendo y llevando información para la organización que represento, que es la Conferencia de La Haya. Así que es impresionante lo que han logrado. Luego felicitar mucho a los dos disertantes de hoy y bueno, a mi amigo Eugenio, que lindo que aunque sea lo podemos casi tocar en la pantalla, ya que está difícil abrazarlo últimamente. 3 comentarios muy breves. Creo que en toda la explicación de Eugenio, creo que si hay algo que se nota que es importante cuando salimos a proteger niños y adultos, es tener esquemas de cooperación que funcionen, porque parece muy difícil hoy sentarse a la mesa países de recepción y de envío de migrantes, países más desarrollados y menos, y arreglar reglas duras, pero sí esquemas de cooperación parece muy probable. Y de hecho, me parece casi un crimen no servirse de los instrumentos que hoy están disponibles. Y en ese sentido tengo que hacer referencia al convenio de 1996 de protección de niños, que le da, por ejemplo, jurisdicción para que esos niños no acompañados o migrantes tengan la protección y puedan ser abordados cuando así lo merecen. Ahí en el chat mando el link al paper que explica cómo el convenio 96 se aplica a niños no acompañados. Pensaba en el caso Cerati que habló Eugenio, y ahí me acuerdo del convenio de protección de adultos del año 2000, que tiene el mismo esquema de cooperación que del 96, que seguramente también le hubiera dado jurisdicción al juez venezolano o a las autoridades venezolanas para que tomaran decisiones de emergencia en ese caso. Es decir, ahí vemos instrumentos que están disponibles para atender situaciones que están hoy en necesidad de ser abordadas y por falta de atención de los decisores políticos esto no llega a las personas que lo necesitan, y creo que ahí tenemos todos algo que hacer. Luego, con el tema migraciones en general, como ustedes saben, la Conferencia de La Haya es un foro que durante varios años se planteó si tenía y podía o no abordar el tema migratorio. Y nuestro secretario general anterior, querido amigo Hans Van Loon, durante 4 o 5 años, del 2006 al 2010, todos los años presentó su proyecto de armar un esquema de cooperación para abordar algunos aspectos de las migraciones con las técnicas que tenía desarrollada la conferencia. Lamentablemente no tuvo el consenso suficiente, pero bueno, ya pasaron más de 10 años de la última vez que se planteó. Invito a tantos cráneos que hay en este espacio a que tal vez se inspiren en ese documento, que lo pueden encontrar dentro de los antecedentes de los consejos de la Conferencia de La Haya. Del 2010 al 2006 van a ver los papers de Van Loon, que están en el sitio, y tal vez sirva de inspiración, a ver si ojalá con una nueva mirada podamos llevar algo a la mesa esta global que atienda al menos algunos aspectos de las migraciones. Y el último comentario en relación con la profesora Carmen Ruiz, que hizo referencia a la perspectiva de género y a la sustracción y su preocupación de que algunos instrumentos como el nuevo reglamento europeo que está por entrar en vigor y otros sobre la materia, como que no estaba atendida esta mirada. Me parece muy interesante y recomendable el artículo que escribieron hace muy poquito, hace poco, el profesor Nieves Ruaja y Emilia Gortari, donde felizmente para la Conferencia de La Haya entienden que la guía de buenas prácticas del artículo 13.1b es una gran herramienta para integrar la protección de la mujer dentro del esquema de la protección de niños y niñas y adolescentes que son víctimas de sustracción, y yo suscribo 100% esa mirada. Así que bueno, con eso los dejo, y otra vez muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. ¿Los disertantes quieren contestar algo con respecto al aporte? Carmen, por favor, primero tú. Gracias, Eugenio, muy amable. Bueno, creo que para mí ha sido, creo que en relación a la perspectiva de género, la falta de la dimensión en los nuevos textos europeos, y concretamente me ha hecho la reflexión
sobre la guía práctica del artículo 13 que tan brillantemente expuso la otra semana Adriana Dreising y Nuria González con su mirada sobre la temática. Bueno, habría que hacer una sesión específica sobre ello, pero a ver, ¿cómo lo digo? Es que con los reglamentos europeos, nosotros en situaciones intraeuropeas estamos obligados, cuando se demuestra que el niño vive en un contexto de violencia de género, ha sido sustraído por ese problema, estamos obligados a devolverlo, sí o sí, con los reglamentos europeos. O sea que la mirada de género no existe. Y el artículo 13.1b y la guía de la Conferencia de La Haya, pues funciona muy bien si no son situaciones intraeuropeas, porque en Europa sí o sí nos dice el reglamento, no, el niño se va a su casa de su residencia habitual y allí ya veremos. ¿Estamos de acuerdo con esa solución? Pues esa es la que tenemos en los textos europeos. ¿Qué me dice? Sí, quería, en primer lugar, darle las gracias a todos aquellos que escribieron mensajes en el chat felicitando a los expositores. Se los agradezco muchísimo y también creo que en nombre de Carmen para iniciar por allí. Y por supuesto a Ignacio por sus reflexiones. En cuanto a lo de Ignacio, quería precisar lo siguiente. Creo que el derecho internacional privado en época de migraciones tiene que preocuparse principalmente por situaciones inestables en vías de estabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? El migrante, por la razón económica, política, social, cualquiera que sea, cuando parte de su tierra de origen o de permanencia habitual, se enfrenta a lo desconocido, está en la búsqueda de poner un pie y de tener una cama para dormir, por ponerlo así, en esos términos muy sencillos. El derecho internacional privado muchas veces, cuando fija ciertos criterios rígidos para determinar, por ejemplo, cuestiones como residencia habitual, domicilio basado en residencia habitual, tiene que dejar que transcurra un cierto tiempo. Y mientras tanto, ese migrante en estado de, comillas, necesidad o de emergencia o de urgencia, sigue atado a su residencia habitual anterior, de donde está escapando o de donde está saliendo. Y yo creo que eso también nos tiene que hacer pensar, en el ejemplo del caso Cerati, por ponerlo así, que esas situaciones se multiplican con gente que tiene una inestabilidad jurídica y una inestabilidad emocional y una inestabilidad económica, tiene inestabilidades en todos los sentidos. Y el derecho internacional privado rígido, pensando en lo estable de las situaciones, creo que se está olvidando también de esa emergencia. Por eso, yo sí celebro ese tipo de soluciones a las que hizo referencia Ignacio sobre la base de las convenciones, pero también en las disposiciones nacionales, para países que por supuesto tienen son menos proclives a unirse a ese mundo de los tratados multilaterales, como es el caso venezolano. Entonces, esas soluciones de emergencia son bienvenidas para los casos de las migraciones, por más de que haya estos millones de migrantes. Al referir nada más a los dos grandes países con problemas de migrantes en el mundo. El caso venezolano, por supuesto que ya hablé, y el caso de Irak, creo que, o Siria. Siria, que tienen esa inmensa millonada de gente que, por supuesto, han invadido en el sentido figurado, a Europa principalmente, y que es una realidad que tienen que enfrentar los países europeos. Y no estoy invocando aquí ni siquiera banderas de solidaridad, sino simplemente un tema humano. La gente creo que no se va de sus países, como nunca nos hemos ido de ninguno de los países por gusto. Simplemente estamos forzados por las circunstancias
y a veces cierto espíritu aventurero. Pero, por ejemplo, yo soy venezolano porque tal vez algún señor atrás o señora atrás en el pasado tuvo bien el espíritu aventurero para dejar España, donde tengo bastantes raíces, y en Francia. O por otro lado, era gente que las circunstancias de su momento los obligaron a buscarse alguna esperanza en Venezuela, como ahorita se está volteando, ¿no? Entonces, hay que tomar esas medidas de urgencia ante la emergencia. Y creo que hace falta a veces esa sensibilidad para entender esta situación. Y gracias, Ignacio, por la reflexión tuyas. Muchas gracias, doctores. Le damos la palabra entonces en este momento a la doctora Adriana Dreising. Sí, muchísimas gracias y bueno, mis felicitaciones enormes a ambos expositores porque tanto Eugenio como Carmen nos han brindado un sobrevuelo de la realidad que hoy vivimos. Por un lado, una cara de la moneda que está dada por los países que las personas emigran, y la otra, Europa, y especialmente tu zona, Carmen, donde van tantos migrantes. Y me iba a referir a algo que ya dijo Ignacio, así que lo voy a pasar por alto, que eran los instrumentos de cooperación, que también pensé en ello al recordar el caso Conserrati, pero recién, Eugenio, vos le has respondido respecto a esta necesidad que existe de tener normas de derecho interno. Entonces, lo que pienso que es muy importante es acoger este famoso diálogo de fuentes que en el derecho internacional privado lo conocemos también a partir del gran jurista alemán y su curso del 95 de Eric Schein. Por otro lado, y ya reflexionando sobre esta gran problemática, indudablemente que el tema de la integración va de la mano de políticas de Estado, porque hablamos de inmigración, y tenemos que hablar también de integración social de las personas extranjeras que requieren esa mirada profunda que han hecho ustedes del derecho internacional privado en los distintos institutos, y quizás hoy, más que nunca, porque antes de ayer leí la declaración de la Organización de Naciones Unidas en materia de perspectiva de género a partir de las mujeres en la situación de Afganistán. Y hoy ese problema latente y candente tiene que convocarnos a todos y hacernos pronunciar a todos, porque es un aspecto del que no por la distancia o no por el área específica de uno, porque es un problema transversal que afecta a mujeres, a niños, a niñas, a adolescentes en particular, debemos abordar desde todos los ámbitos para intentar ayudar a las personas que hoy sufren. Y todo lo que ustedes han hoy señalado es lo que se está viviendo y lo que nosotros tenemos que tratar de volcar nuestra ciencia, porque nos reunimos, estudiamos, analizamos, trabajamos, y la eficacia tiene que estar en utilizar los instrumentos que tenemos y contribuir en las declaraciones de los organismos internacionales e instar a otros organismos que no se han pronunciado para que también lo hagan, porque la situación es difícil. Bueno, no me quiero ir de tema, esto es política de Estado, esto es política de organización, pero nosotros somos internacionalistas de alma y tenemos que luchar por ese internacionalismo. Muchas gracias de nuevo y felicitaciones realmente desde el corazón a los expositores, a las directoras y a los coordinadores.
Muchas gracias, doctora Dreising. Nuevamente los invitamos a los oradores si quieren formular algún tipo de comentario. Si no, pasamos a la próxima intervención, como ustedes gusten. Quería, porque vi en el chat alguna pregunta que me está dirigida y quería brevemente responder a eso, si puedo ahora, si me permiten. Estamos dando la palabra primero y después le vamos Ok. a dirigir las preguntas que las tenemos ya organizadas justamente. Entonces,